aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de 2020 La Pandemia, una serie especial que se hace desde www.aristeguinoticias.com precisamente para entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en México y escuchar a las voces esenciales, a las voces que nos pueden explicar o por lo menos dar una visión profunda de qué es lo que está ocurriendo, de cuáles son los retos que vienen para México, para el mundo entero. A nivel internacional han muerto más decenas de miles de personas. Los infectados ya alcanzan los 2 millones, ya superan esa cifra, y pues la sociedad entera vive un momento paradójico, un momento crucial, como lo ha explicado el experto, el filósofo, una de las voces esenciales que hay que escuchar, que son a quienes hemos tenido en las series anteriores, y esta en particular, que encabeza Enrique Dussel. Don Enrique Dussel, un filósofo, historiador, teólogo, un experto, que es un lujo para nosotros como medio contar con su participación, con su presencia y escucharlo de nuevo. Don Enrique, lo saludo, sé que usted está desde casa y pues esta perspectiva ética y política, que es la que usted ha estado planteando, que ha usted expresado y analizado de una manera pues que hemos recibido comentarios de todo el mundo. A mí me han escrito de California, profesores de la Universidad de California me han dicho que es un lujo escucharlo. Imagínese usted el alcance que esta emisión que usted encabeza pues ha tenido, y vaya que queremos seguir escuchándolo. Lo saludo con mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted, y pues le propongo que continuemos con su análisis de la perspectiva ética y política de esta pandemia que estamos viviendo. Ya después de la fase 3, México experimenta una parálisis mayor, las órdenes y las restricciones aumentan, pero este análisis que usted ha iniciado desde hace ya 2 semanas, queremos seguir escuchándolo, don Enrique. Muy bien, veremos qué podemos avanzar ahora. Adelante. Sí, el tema de hoy me gustaría plantear una respuesta que Marcos me hizo en la sesión anterior sobre la bioética, porque ha habido ahí unas interesantes propuestas que hace el médico ante el enfermo en algunos casos donde los instrumentos de la medicina son escasos y hay que elegir para usarlos, lo cual supone elegir entre posibles enfermos que ambos necesitan un instrumento como el ventilador para respirar. Pero esto me abre un panorama mayor que frecuentemente no se toca. Yo querría denominarlo el sistema de la salud como totalidad y la bioética. ¿Qué relación puede haber? Porque muchas veces la bioética pierde un poco la conciencia de que hay un sistema de la salud. Y esto entonces crea ciertas nuevas problemáticas que están como fuera de la práctica actual de la bioética. El nombre bioética fue usado, parece, por primera vez por Fritz Young, un alemán profesor, en 1927. El primer concepto de bioética era bios, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Y en el caso de Fritz Young, dio importancia justamente a la vida vegetal, pero también a la vida animal, con la que relacionaba al ser humano. Esto es interesante, digo, porque este virus parece
y va en esa línea la investigación, es originario de murciélagos, de tal manera que es un virus animal que se ha transportado al ser humano, pero porque el medio animal, los bosques tropicales, donde los animales vivían normalmente, se han desplazado estos animales a las ciudades ante la destrucción de la vida propia de estas selvas o estos mundo vegetal tradicional, y entonces el animal mismo está en proceso de extinción e invade diríamos así, lugares habitados por el ser humano, y ha habido entonces una confluencia animal inesperada, lo cual supone que habría que también volver a dar a los animales una cierta capacidad de vivir y no destruir su medio como son las grandes selvas tropicales u otras. Lo cierto es que la bioética siempre se fue cultivada porque era la parte de la filosofía que tenía que ver con la medicina. Pero en la Segunda Guerra Mundial esto tomó más fuerza. Mire qué interesante. Biográficamente, mi suegro, que era alemán porque ya murió, él estuvo en la Primera Guerra Mundial como un joven de 18 años, y una bala en las batallas europeas atravesó su oreja y tocó un poco el cráneo, y estaba realmente muy mal. Y él, que tenía 18 años, recuerda y siempre dice: pasó por ahí un equipo de médicos y al verme a mí postrado en mi cama, dijeron: este no tiene salvación, como dándome ya por muerto. Ese tipo de juicio que dice: este ya no tiene salvación, y se lo deja morir, es justo los temas que ahora se tratan. Debo decir que mi suegro, de paso, teniendo 18 años, murió casi a los 90 y logró sobrevivir a aquella situación de enfrentar la muerte. Se trata la bioética entonces hoy de la ética médica que se enseña en la Facultad de Medicina y que los médicos cursan muchas veces rápidamente y no le dan demasiada importancia. Pero hay casos como el presente en que el médico tiene que tomar decisiones éticas muy fuertes, y por eso se ha desarrollado mucho, especialmente en Estados Unidos, la bioética. Ahora, la bioética supone una cierta concepción del ser humano, o es decir, la enfermedad y la salud depende de cómo concibamos al ser humano. Si pensamos, como Descartes o la modernidad, que el ser humano es un alma, que le es indiferente tener un cuerpo, o es decir, el cuerpo es un momento secundario, pero la medicina trata al cuerpo como una maquinaria física y ahí ejerce después un tipo de terapia con influencia química, los medicamentos, y también con las operaciones, instrumentos cada vez más finos y que exigiendo más tecnología. Pero hay a veces esa concepción dualista del ser humano y por lo tanto también dualista de la salud y de la enfermedad. Lo que acontece es que el ser humano es realmente unitario. Somos una corporalidad viviente y en la corporalidad tenemos muchos órganos, y un órgano realmente central es el cerebro, que tiene justamente un envoltorio óseo que lo protege,
a la computadora, no es una computadora, pero a este mecanismo tan precioso que es el cerebro, y de tal manera que el ser humano es un cerebro que cumple las funciones tradicionales de un alma, pero es corporal, y al mismo tiempo tienen otros órganos que guardan una unidad maravillosa, que si uno toca un aspecto, influencia todas las demás. De ahí entonces que según la concepción que tenga el ser humano, también es la concepción de la salud y la enfermedad. Y por eso que la terapia, o es decir, el modo de volver al ser humano cuando está enfermo, la salud, depende de la definición humana. Los griegos, por ejemplo, tenían un dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la medicina, o mejor, de la salud. Y entre ellos hubo Hipócrates en Epidauro, que organizó los primeros que podríamos llamar, no primeros, porque voy a decir que lo hubo en otros lados, lugares donde se reunían los enfermos y funcionaban a manera de hospital, junto a lugares con agua donde se bañaban los enfermos, y una medicina muy evolucionada. En Egipto también debemos decir, mucho antes, en la época de Emopetep, un faraón, eran 2300 años antes de la era común, es decir, muy más antigua que los griegos, hubo también una medicina muy avanzada. Entre nosotros, los aztecas tenían verdaderos tratados de medicina, y claro, ellos partían de una medicina artesanal, pero sumamente evolucionada, basada mucho en las plantas medicinales, de tal manera que era una medicina muy integrada a la naturaleza, sin intervenciones demasiado violentas en ella, que no es lo mismo que nosotros. En la Edad Media Europea, la medicina también existía, pero por ejemplo pensaban muchas veces que las enfermedades eran presencias de el diablo, y entonces hacían exorcismos para sacar la enfermedad al enfermo. Y es interesante, cuando los cruzados llegaron al Medio Oriente, allá por el siglo XII, ejercían esta medicina muy mítica, y los árabes, que estaban mucho más avanzados, se realmente admiraban de lo primitivo que eran los cruzados latinos, con una medicina muy realmente primitiva en esa época. En la modernidad surge la medicina científica, y por lo tanto entonces se organizan también en las universidades la facultad de medicina, que eran de las importantes: la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. Y entonces la bioética empezó a cultivarse dentro de la facultad de medicina. Bio significa vida, y ethos, ética, significa las costumbres, la cultura, de tal manera que es la visión de la vida dentro de una cultura. Y esto en el presente pues tiene realmente muchas ramificaciones. Sin embargo, en la facultad misma de medicina, donde se enseña la bioética, casi en México de influencia norteamericana más que todo, es una medicina, una ética, yo diría, individualista, donde se ve la relación médico-enfermo. Y entonces el médico debe tener ciertos principios éticos para enfrentar al enfermo, o enfrentar ciertas situaciones realmente conflictivas y cada vez más graves. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, es decir, un ser humano que sufre, que tiene mucha angustia, que está en el fin de sus
posibilidades, puede en su vejez decidir terminar o mejor avanzar su muerte. Y entonces pide el auxilio de un médico y eso se llama la eutanasia. Este es un tema muy estudiado porque unos dicen que no puede anticiparse la muerte y otros en cambio dicen que hay casos inevitables en que sería conveniente hacerlo aún por la salud mental del sufriente en casos últimos. Otro tema muy discutido entre la izquierda y la derecha es el tema del aborto y por supuesto la mujer y el feminismo tienen en esto mucha intervención. La mujer tiene una posesión de su cuerpo y en el cuerpo de la mujer es que se gesta el niño y entonces hay situaciones en que se presenta la posibilidad del aborto. Y esto es un tema justamente muy central, político, de la bioética. Pero hay también las cuestiones como el nacimiento inducido, que es con un esperma de un centro donde se recolectan espermas, producir una fecundación artificial y entonces lograr un niño en un caso que no se podía, y aún más en este momento se habla ya de el alquiler o el pago de una mujer para que conciba el hijo de otro matrimonio. Son temas graves para la ética y por lo tanto deben ser pensados. El profesor Habermas, gran filósofo, plantea hasta qué punto podemos o no influenciar genéticamente en el momento de la gestación del futuro ser, o es decir, en el momento de la fecundación, cambiar o intervenir genéticamente para evitar enfermedades. Y entonces él, por ejemplo, recomienda de que para quitar enfermedades sí sería posible una intervención genética, pero no para construir algo así como un ser humano ideal. Y entonces ahí ya dice él no, porque si alguien quisiese un hijo de raza blanca, que con ojos azules y ojo y cabello rubio, eso ya es completamente no ético, porque el mismo niño gestado podría protestar contra su padre de que le determinó algo que él no hubiera querido. En fin, hay una cantidad de temas de bioética que yo llamaría un discurso casuístico muy importante. Casuístico porque se trata de problemas concretos de médico enfermo y de situaciones donde el médico debe decidir. Pero esto no es toda la bioética y yo quiero ahora en cambio indicar algo que por lo general no se hace, don Enrique, que es otra concepción de este problema. Pues sí, estas aristas que usted plantea y que para centrar también un poco y darle el contexto a quienes nos están escuchando, la pregunta que hice la semana pasada al arrancar la emisión tenía que ver con la bioética porque se dio a conocer un borrador en México de una guía bioética cuyo centro y la controversia que ocasionó surgió de una premisa que decía: pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Usted ya ha planteado, por supuesto, todo el contexto histórico de la modernidad hasta ahora y el mensaje que nos envía la naturaleza, el mundo, la tierra, a cómo se ha comportado la humanidad. Entonces usted ha planteado todos estos elementos y ahora, por supuesto que esto es valiosísimo. La pregunta que hacía era relacionado con ese borrador y pues ya hay una actualización en ese tema de la guía bioética precisamente porque la sociedad recibió este documento como borrador
y causó una gran controversia. Le propongo que escuchemos lo que dijo Roberto Blancarte, que él nos actualizó precisamente a través de una conferencia que dio vía digital al Colegio de México, y pues escuchemos lo que dijo él, y precisamente para retomar el hilo con lo que usted estaba por plantear, que es uno de los puntos neurálgicos para entender la bioética, para entender lo que la sociedad ahorita procesa a nivel mundial. Las decisiones ya las hemos reportado aquí, en España, en Italia. Los médicos han tenido que tomar decisiones de quién recibe la atención médica en un contexto de saturación del sistema de salud pública. Vamos a escuchar lo que dijo Roberto Blancarte y vamos a una pausa y volvemos con este punto que lo interrumpí para el corte y para presentar lo que dijo Roberto Blancarte, actualizando lo de la guía bioética en México. No se trata de descartar, sino de establecer una prelación, un listado de atención prioritaria que tiene un orden. Tiene que tener un orden, no se elimina a nadie, nada más hay una lista de arriba para abajo en donde tú no estás eliminando a nadie. El día de ayer, martes, se presentó ante el Consejo para que se discuta ahí el Consejo del propio Consejo de Salubridad General, y lo van a discutir durante 10 días, que a mí se me hace mucho dada la situación, pero ya ahí participa el rector, participan otras personas, y en 10 días, supongo, se volverán a reunir para ver si tienen un documento final. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda cómo lograr un buen trabajo desde casa. Determina un horario de trabajo. Haz una lista de tus objetivos diarios. Elige un espacio cómodo, iluminado y ventilado. Reduce los potenciales distractores. Levántate temprano, báñate y ponte ropa casual. No olvides comer en tus horarios habituales. Haz pequeñas pausas. Al terminar, realiza algunas actividades relajantes. Ya estamos de regreso en esta edición de 2020 La Pandemia con Enrique Dussel, quien pues es un placer, es un lujo que Aristegui Noticias, que www.aristeguinoticias.com tengan esta oportunidad de escuchar una de las voces esenciales en el mundo. En Latinoamérica es uno de los pensadores pues que más han influido en el pensamiento, es uno de los fundadores de pues la filosofía de la liberación, también de los iniciadores de la teología de la liberación, y pues ahora en este contexto, don Enrique, es esencial analizar esto que usted ya planteaba, la bioética. Ya nos dio la definición clara, la visión de la vida dentro de una cultura, y esta pregunta que yo le hacía la semana pasada tenía que ver con la guía bioética, el borrador de la guía que pues suponía el decidir a quién darle la oportunidad de recibir atención médica en una situación crítica. Don Enrique, pues lo seguimos escuchando con este contexto, solo para centrar también a la audiencia, con más de 900 muertes en México, las cifras oficiales por este virus indican eso, y cerca de 11,000 casos confirmados. A nivel mundial ya rebasan los 180,000 casos, los decesos que se han registrado, y pues más de 2 millones, ya son 2.600.000, rebasa esta cifra los casos confirmados. Esto nos plantea, don Enrique, como usted lo ha planteado, también lo ha comentado y analizado, un dilema moral, ético, y lo escuchamos con el tema de la bioética que usted iba a punto de avanzar en la cátedra que estamos recibiendo.
Un saludo al doctor Blancarte de su exposición y recordando muchas otras tareas en el pasado. Justamente yo pensaba primero tratar en general ese tema y veremos cómo se decide dentro de 10 días, según nos explicaba el doctor Blancarte. De la bioética en esta relación médico-enfermo que tiene que tener un juicio. Debo decir que no debe olvidarse el sentido prudencial del médico, que aunque se le den ciertas normas, por último tendrá él en esa situación, viendo las personas y sus familias, decidir como profesional responsable el caso. Y no habrá tan fácil disposiciones universales. Pero justamente yo no quería entrar a esta visión, que es muy importante y hay que tenerla, pero hay otro aspecto que se olvida completamente, que es la bioética individual médico enfermo y el sistema de la salud. Hace años en la Facultad de Medicina de la UNAM yo presenté un programa sobre ética médica y comenzaba por hablar del sistema de la salud. Esta es lo que me gustaría indicar ahora. El médico y el enfermo se encuentran dentro de una totalidad organizada en base al concepto de enfermedad y de salud que depende del concepto que se tenga el ser humano, que es un sistema. El sistema de la salud. Y el sistema de la salud tiene componentes comunitarios. Por ejemplo, tiene un componente político porque el Estado, que es una institución fundamental en la preservación de la salud. Yo en la primera exposición indiqué que el principio originante y fundamental de la ética es la afirmación de la vida. Es una bioética, todas las éticas, y aún la política es una bioética en el sentido de que la macroinstitución del Estado está al servicio de la vida de los ciudadanos y por lo tanto él mismo es parte de un sistema de afirmación de la vida o negación. Foucault habla justamente de una biopolítica en el sentido de que el político ahora puede decidir quién vive y quién muere. Y entonces le llama biopolítica, pero en realidad si yo puedo decir también quién muere, más que una biopolítica, yo le llamaría una necropolítica, o es decir, una política de la muerte, como la denomina Aquiles Membe, un gran pensador político, filósofo africano en Sudáfrica. La necropolítica, que se opone a la biopolítica. Y la biopolítica es todo el Estado, está al servicio de la vida del ser humano, no solamente en medicina, en la agricultura para darle alimentos, en el ejército aún para defender la vida de un ataque extranjero. O es decir, todos los momentos de la política pueden ser afirmación o negación de la vida. Esta es la primera institución. Y la segunda institución fundamental es el mercado, ya lo he explicado. Y el mercado es en torno al cual funciona la vida económica. Pero la vida económica tiene a su vez las empresas productivas de bienes. O es decir, el tianguis, aún de los aztecas, la gente venía y proponía a la venta un alimento, pero el alimento era producido por un agricultor. Y entonces el mercado era el lugar del intercambio y la distribución de los medios para la vida. La economía es también una
tiene una bioética en tanto es pensada la economía y el mercado que tiene por fin la realización de la vida. Pero en concreto, en esta situación histórica, por ejemplo, el neoliberalismo. El neoliberalismo tiene una concepción del Estado mínimo. Por lo tanto, el Estado no debe meterse demasiado en las cuestiones de la otra institución que es el mercado. El neoliberalismo piensa que el mercado es omnipotente, es el que realmente concibe lo que es racional o irracional. Y en el fondo de ese mercado hay, pues, el principio del aumento de la tasa de ganancia. Y entonces, si el Estado deja en el mercado la vida económica, deja en el mercado también el sistema de la salud. Y el sistema de la salud entonces no responde a un equilibrio entre el Estado, que debe pensar en la vida de un pueblo, y el mercado, que se organiza en torno a la racionalidad del aumento de la tasa de ganancia en nuestro sistema vigente. Pero entonces ahí entra un problema. El sistema de la salud queda en manos de un mercado cuya racionalidad es el aumento de la tasa de ganancia. Y el Estado deja de tener presencia en la formación, organización y puesta a disposición del pueblo de un sistema de salud, y lo deja en manos del mercado, que tiene como principio la propiedad privada y el intento, el propósito del aumento de tasa de ganancia. Quiere decir que todo el sistema de salud está en manos ahora del mercado y está en manos del capital privado, que piensa en el aumento de la tasa de ganancia y también de la salud. Pero hay que ver que la salud es un medio en ese caso para lograr más ganancia. O es decir, el valor de uso como salud de los productos que se venden en el mercado tienen como finalidad última la ganancia. Está el Si tema del algún acaparamiento, producto, por ejemplo. El tema ¿cómo? del acaparamiento que México ha denunciado de insumos médicos, las naciones enteras ahora están debatiendo eso. Ahora iba a eso, porque una vez que el sistema de la salud queda en manos del capital privado, según la tesis neoliberal, estas empresas van a invertir donde puedan sacar ganancia. Y entonces hay cosas que no dan ganancia y entonces no invierten, y de pronto el sistema de la salud tiene ahí diría yo, un hueco. Mire, un gran líder cubano dijo: nosotros en Cuba no hemos gastado dinero en hacer armas, pero hemos gastado nuestros recursos en hacer vacunas contra bacterias y virus. Y por eso que Cuba de pronto pudo auxiliar a China. Había hecho el Estado un uso de los recursos del pueblo para potenciar el sistema de la salud entre aquellos que no pueden pagar. Pero los que no pueden pagar en el mercado, entonces quedan excluidos del sistema de la salud. Estamos ahí en un momento que hay que plantear en la bioética no solo la relación individual entre médico y enfermo, sino en la totalidad del sistema. Yo propuse una vez en la Facultad de Medicina un programa de ética médica y no fue aceptado, porque empezaba hablando del sistema de la salud. ¿En qué consiste un sistema de la salud? Un sistema de la salud no son solamente los médicos ni los enfermos. Un sistema de la salud, por ejemplo, piensen ustedes, significa un sistema hospitalario, lo cual son enormes edificios que significa una arquitectura, un
una presencia de edificios con funciones muy determinadas. El sistema de la salud tiene un sistema de instrumentos, desde el pequeño bisturí hasta grandes ahora avances tecnológicos que a uno le pueden hacer pues un análisis de todo su cuerpo de una manera que nunca había imaginado la humanidad, de tal manera que son instrumentos, son hospitales, edificios, pero sobre todo son fármacos, o es decir, medicinas. Y en las medicinas no es ya una medicina tradicional de tomar las plantas naturalmente usadas para la medicina tradicional que usaba hierbas y vegetales para curar, sino que ahora se investiga. Quiere decir que hay grandes institutos de investigación que investigan aquello que la transnacional química, por ejemplo Bayer, indica que se debe investigar porque esa enfermedad va a dar ganancia. Entonces, el criterio de aumento de la tasa de ganancia muchas veces determina qué es lo que se está investigando. Y las enfermedades comunes de la mayoría del pueblo, de los pobres, no es investigada porque no tendría compradoras posibles en el mercado. Y entonces entran grandes transnacionales químicas. La Bayer tiene producción de cantidad de grandes descubrimientos muy positivos. Al mismo tiempo, toma en la agricultura, transforma genéticamente los granos y lanza una agricultura transformada que, por ejemplo, las semillas del maíz transgénico no pueden ser plantadas, sino que el pobre agricultor tiene que volver a comprar una semilla, lo cual ya supedita al agricultor a la transnacional química, pero a su vez esa planta es atacada por ciertos gérmenes patógenos, los cuales a su vez van mejorando, van transmutándose, van mutándose y son cada vez más potentes las pestes de los vegetales, y entonces las transnacionales químicas que producen fármacos para el sistema de la salud son los que producen herbicidas para los nuevos enfermedades de las plantas, y entonces riegan esos pesticidas, matan a todos los insectos, no hay más abejas, no hay más hormigas, y estas cumplían funciones de equilibrio biológico y desaparecen en el monocultivo, y entonces el ser humano después come ese maíz y empieza a ser modificado en su corporalidad y por lo tanto en su salud. Y si a su vez a una vaca que se enferma se le pone antibióticos, esa carne que ha recibido antibióticos es la que yo como, y yo entonces empiezo a recibir una carne que ya exige, para ser curada en el caso de una enfermedad, un tipo de fármaco mucho más poderoso. Y vean ustedes, es toda la transformación de la corporalidad humana en lo que debería estudiar una bioética. La bioética entonces no es solamente la relación médico-enfermo, es la concepción completa de la corporalidad viviente, de la enfermedad y de la concepción de la salud, con grandes transnacionales que producen hospitales, que producen instrumentos que usa el médico, que vende fármacos, que impone ciertas soluciones con propaganda, y una propaganda que inclina al uso de ciertos medicamentos y no otros, y luego uno mismo va a comprar fármacos y cada mes
aumento de precio, porque tienen el monopolio, porque tienen un derecho a producir ese medicamento que después de un cierto tiempo debió haber perdido la capacidad del monopolio una vez que la transnacional recuperó el dinero que le llevó la investigación y la producción de ese medicamento y la ganancia correspondiente, podría entonces ya compartir con todos para que bajara el precio y los pobres pudieran comprar esos medicamentos. Pero como es un sistema, entonces esto continúa. Así es, don Enrique, vaya dilema, porque bueno, lo que usted plantea es una situación en la que un virus que no tiene cura aún se da este brote con sistemas de salud dominados por esta visión de mercado. Quisiera preguntarle, ¿qué plantea esto para las sociedades? Por ejemplo, Estados Unidos, usted mencionaba en la emisión pasada el Medicare que Trump quiere destruir. Al parecer la realidad lo ha rebasado, y aquí en México el INSABI, una cuestión de salud para todos. Son dos visiones que se contraponen, pero cada una tiene sus propias aristas y retos que plantean a pues la sociedad como la tenemos ahora, como está dominado el sistema de salud, pues en una situación crítica, una situación de crisis. Eso sería interesante analizarlo, si le parece, después del corte. ¿Qué pasa con los sistemas de salud dominados por esta visión que usted plantea en un virus que no tiene cura y que ya hemos visto ese efecto de la visión que usted ha explicado de mercado, con incluso el precio de las pruebas? Es muy costoso conseguir una prueba en México por la vía privada, y en la vía pública, en el sistema público, pues es también algo que no se puede hacer de manera masiva porque no hay las suficientes. Volvemos después del corte, don Enrique, si le parece, a que analicemos esta parte final. Nos quedan 20 minutos de esta emisión, que podríamos seguir yo creo hasta las 10 de la noche, pero pues usted también tiene que hacer, con todo y que estamos confinados, y volvemos. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de autocuidado. Estamos viviendo una situación mundial sin precedentes, misma que nos puede generar incertidumbre y ansiedad. Es por esto que necesitamos cuidarnos, no solamente con la sana distancia, sino también con medidas de autocuidado. Es importante procurar una alimentación balanceada y suficiente, incluyendo la hidratación con regularidad. Hay que mantener los hábitos cotidianos, por lo que se sugiere que el sueño únicamente sea nocturno y evitar siestas de más de 20 minutos de duración. Cuida la calidad de tu sueño, es fundamental para el sistema inmunológico. Haz meditación, estiramientos o ejercicio, por lo menos durante 30 minutos al día. Ya estamos de regreso en esta emisión de 2020 La Pandemia con don Enrique Dussel, con el doctor Dussel. Pues es un lujo tenerlo. Y don Enrique, sigamos con esta profundización, esta explicación que nos daba del sistema que ha dominado a todos los órganos de salud en el mundo.
con excepción, plantea usted, de algunos como el cubano, pero vaya que con una enfermedad que no tiene cura, en esta realidad que nos está arrollando a todos y a los países, los está enfrentando a un reto mayúsculo de atender a la población enferma. Ya son más de 2 millones de infectados y los muertos son números pues que pensamos que no íbamos nunca a reportar por una enfermedad. Por lo menos en los últimos 100 años no se ha dado un brote, una peste como esta, un virus como este. Don Enrique, lo seguimos escuchando pues con mucha atención. Sí, muchas gracias. Mire, cuando usted dijo doctor Dussel, me acordé de mi padre. Mi padre era médico y entonces esa palabra me recordó a él. Era un médico que trabajaba con la gente de campo, que iba con su auto y cuando se terminaba el camino seguía a caballo y llegaba a los últimos ranchos con la gente del pueblo. Era muy querido y fue presidente de un comité ético en su estado. Mire, digo esto pues porque yo nací un poco en el olor, digo yo, del alcohol, porque en mi casa mi padre tenía su consultorio. Estoy hablando entonces de algo que he vivido. Sí, así realmente este sistema de la salud no entra en los currículos de la Facultad de Medicina, y no entra porque hay una visión individualista de que la medicina la ejerce un médico, y no es así. La medicina está en manos de todas las dimensiones e instituciones políticas, económicas y culturales, y en este momento, como usted está indicando, un virus ha puesto en cuestión a toda la civilización y nos hace pensar a toda la civilización y preguntarle qué estamos haciendo. Este tiempo de silencio, de ostracismos en nuestras casas, deben hacernos pensar que cuando volvamos a la normalidad, nunca más sea la que hemos vivido. Por desgracia, quizás será la misma normalidad. Y por eso Trump, por ejemplo, que es un hombre millonario, que solo piensa en el aumento de la tasa de ganancia, que lo único que le importa es la riqueza, él pues dijo, una enfermedad pues no es un problema porque nunca se había presentado con tal virulencia, y él pensaba que las cosas seguían igual y lo principal era pues garantizar el aumento de la tasa de ganancia en los negocios que él estaba pues llevando adelante. Y aunque ahora lo niega, pues él trató de minimizar la situación. En algún momento lo acusaron de intentar minimizar el brote y el impacto que ahora estamos viendo. No, y esto está ligado al problema ecológico. Él mismo dijo, eso que cuentan de que aumenta la temperatura es un problema de ciertos científicos trasnochados. No es verdad. Y como él cree que al hablar lo que dice es verdad, después de pronto la realidad de la muerte de un pueblo le hizo retroceder, pero ya tomó medidas con retraso, y por eso que Estados Unidos es el país más catastrófico en este momento por la mala conducción de un presidente neoliberal que le interesa solo la riqueza. Eso es una prueba objetiva y científica, empírica, de la falsedad de todo ese sistema. Estamos entonces ante una prueba en el sentido de ciencia, prueba del error de un sistema que solo ha privilegiado el mercado y ha dejado que el Estado cumpla una función. Perdóname que vuelva al tema. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es algo muy profundo y que realmente es la esencia de la política, no solamente de un proyecto sexenal. Eso desde Hammurabi hace 5.000 años es realmente el pensamiento. Lo que ha acontecido entonces es que el virus nos ha caído inesperadamente y desprotegidos.
porque la medicina popular, la medicina de las mayorías, ha sido abandonada y no tenemos un buen sistema. Y por eso es que las medicinas que se daban por las transnacionales químicas iban a manos de mediadores que se guardaban gran parte en la corrupción y no llegaba al fin a los hospitales del IMSS o del ISSSTE, pero mucha parte de la población está fuera de ese sistema y por lo tanto entonces cuando está enfermo le toca morirse, y si tiene un respirador o no tiene un respirador, eso casi está lejos de sus posibilidades porque se ha muerto antes, porque ni tuvo posibilidad de ser atendido en otras enfermedades mucho más cotidianas, diría así. De tal manera que la ética médica habría que introducirla sistémicamente en la Facultad de Medicina, pero hay que incluirla, la ética, en todas las carreras de la universidad. Hay que ver la responsabilidad ética del ingeniero, del matemático, del sociólogo y hasta del filósofo. Es decir, la responsabilidad por afirmar la vida del género humano, de toda la humanidad y de los vivientes. Si no realmente tomamos conciencia de esto, la especie humana va a desaparecer. Y por eso que esta crisis es una crisis de llamado de atención. No puede ser que la normalidad vuelva a lo que era. Y voy a decir más ahora. El sistema de la enfermedad, entonces, en realidad, voy a cuidar mucho las palabras, pero voy a ser un poco fuerte. Es un sistema de explotación de la enfermedad. El enfermo me da posibilidad de sacar ganancias si tengo un sistema como el actual. Y por lo tanto la Bayer, gran transnacional alemana, y todas las otras, ven la enfermedad como un lugar desde donde yo puedo enriquecerme y explotar a la enfermedad como exploto a la tierra y como exploto al ser humano por un mito. Ahora, don Enrique, perdón que lo interrumpa. Por supuesto que es esencial escuchar esto que nos está diciendo, pero quisiera preguntarle algo porque se nos acaba el tiempo, y es, con toda esta explicación tan importante, tan clara, tan profunda que nos hace en el sistema que ha descrito, ¿qué le diría, por ejemplo, a un médico? Ya los hospitales en el Valle de México están a tope, los niveles ya registran saturación de pacientes ahí. ¿Qué le diría a un médico tomando una decisión clave en un contexto de la enfermedad que no tiene cura? ¿Qué se le puede decir desde esa profundidad de pensamiento que usted tiene a alguien tomando decisiones críticas como esta? ¿A quién le doy el respirador? ¿A quién le doy el equipo que ya es escaso? No hay una fórmula universal. En ese caso habrá que llegar al caso singular. Hay que ver qué personas están ahí presentes y qué familias y en qué situación se encuentran. Miren, por ejemplo, en Polonia, cuando los nazis llegaron, tomaron a los judíos y contaban de 1 a 10 y sacaban al 10º, 1 a 10 y sacaban al 10º y después lo fusilaban. Y de pronto tomaron a uno de los 10 y este dijo: por favor, yo tengo 5 hijos y si usted me mata, mi familia se muere. Y uno del grupo se avanzó y dijo: yo no tengo familia, soy soltero, voy a ocupar el lugar de este padre de familia. Y él se ofreció a ocupar su lugar. Eso no estaba en las leyes, eso fue un acto heroico. Se conoce la persona con nombre y apellido y es venerado después de la guerra. Fue una decisión personal.
hay que ver muchas cosas. Hasta hay que preguntar a veces hasta el consejo de los mismos involucrados. No es tan fácil dar una norma universal. Como usted dice, la edad no puede ser. ¿Y qué puede ser? La gravedad en que se encuentra, pues como le decía, mi suegro lo dio por muerto y llegó a los 90 años. Es decir, hay que tener mucho cuidado en dar normas que por último dependen del juicio prudencial del médico en el caso con las familias y decidan qué se puede hacer. Yo creo que eso hay que trabajarlo con más cuidado. Todavía no está madurado. Y ahora, don Enrique, pues esta idea que usted planteaba, también con un esquema como el que estamos viendo de Estados Unidos, en el que ya había una idea preconcebida de desmontar el sistema de salud. ¿Qué nos depara como sociedad? El sistema neoliberal no ha sido erradicado, sigue presente, es parte de lo que hemos estado también conversando. Y pues para cerrar, un comentario final acerca de qué esperanza puede tener quien nos escucha y que tal vez está viviendo este tipo de situaciones con una enfermedad que no tiene cura y sigue este sistema vigente. Habrá que profundizar esta experiencia, este encerramiento que vivimos me hace recordar un poco a los monjes que salían al desierto a meditar y pensar. Estamos en una encrucijada de la historia, tenemos que poner en cuestión muchas cosas, tenemos que tener un proyecto más humano, para las mayorías, para los más pobres, para aquellos que necesitan. Y lo que dice un gran pensador de Costa Rica, de origen alemán, Franz Inkelammer, yo soy porque tú eres. Puede decir, tú me has hecho a mí. Eso le puedo decir a mi madre. Entonces, a mi madre, yo le digo, gracias madre, me diste mi ser. Y entonces es la segunda pregunta. ¿Mereciste tú, o es decir, yo, la vida? Yo le pregunto a mis alumnos muchas veces, ¿tú me has merecido la vida? Y se quedan desconcertados. Algunos dicen sí. Y yo digo, ¿y cómo vas a merecer la vida si no eras? Así se la dieron a la vida como don, como un regalo. ¿Y cómo puedes pagar un don? Los indígenas de Tupi-Guaraní del Brasil y los aztecas llamaban Macehual al deudor. Yo soy deudor de los dioses o de la naturaleza o de un dios o de quien sea. Yo soy deudor de mi vida. ¿Cómo pago la deuda de mi vida? Dando vida, pero dándola como don. Es una otra concepción del ser humano. La vida como servicio, la vida como don, y no solo como vender y comprar. Tenemos que ir al fondo, cambiar el ser humano, sí, y nos toca en esta etapa pensar en cambiar las cosas en lo que viene. Estamos también al comienzo de un sexenio en México y sería bueno que esto nos ayude a continuarlo, porque parece que esto no va a terminar tan rápido. Aunque haya vacunas, vaya a saber si resuelve la cuestión y entonces se nos va a prolongar esta crisis y hay que ir más a fondo en soluciones más en la línea de la transformación. No podemos admitir el neoliberalismo como solución de nuestras vidas. Así es, don Enrique, pues esta apreciación de la vida, si estoy recibiendo el mensaje correctamente, es replantearnos qué significa la vida cuando vemos muertes masivas. Ese es uno de los puntos clave
que, como usted dice, en este periodo de ostracismo, de confinamiento, pues hay que profundizar, y de verdad que, aunque nos quedan unos segundos de esta emisión, déjeme reiterarle que los comentarios que recibimos de quienes nos escriben por redes sociales, apreciamos mucho esos comentarios, es de lo valioso que es y que ha sido escucharlo y escuchar los pensamientos que usted tiene para proveernos en este periodo de crisis, y que sí, lo dice usted muy bien, en un momento en el que México ya vivía un replanteamiento político, pues es clave ahora precisamente pensar en qué sigue en esta transformación que se ha llamado, así lo llama el presidente actual, lo llama la administración actual. ¿Qué plantea para el país? Eso es clave. Don Enrique, lo dejo a usted despedirse. Creo que nos queda ya unos 2 segundos, solo para que usted le dé este último mensaje a la audiencia que nos sigue, y nos vemos el próximo jueves aquí en 2020 la pandemia. Sí, la idea de que tanto en la medicina como en la economía y como en la política hay que tomar como consigna de vida: yo soy un servidor de la vida. Y esto es el principio fundamental de la ética. Y eso lo he escrito en toda mi obra, pero pasa desapercibido. Pareciera que ahora no está tan desapercibida. La vida es el único absoluto que tenemos en la vida. Gracias, don Enrique. Y nos vemos a la próxima. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020